Okay, welcome to this third web conference. La tercera conferencia web. Bueno, se salió Jonathan. Jonathan también anda como que perdido. Bienvenidos, Yamit and Jairo. Gracias, And profe. let's begin. Bueno, ustedes están en nivel 1, ¿cierto? Sí. Por favor, revisen las primeras videoconferencias para que ustedes sepan cómo funciona el curso. Se pueden regresar cuando ustedes ingresan a la plataforma. A ver, yo les busco el enlace y se los pongo acá les pongo acá en mensajes. Les voy a poner los enlaces. Son los videos que salen ahí. Sí, sino que quiero buscarles el enlace. Porque los que están como perdidos, vean por favor este primer video. Ya se los voy a compartir acá en el... Residencia permanente para los Estados Unidos. Vean, la necesidad de aprender inglés. Todo el tiempo les está saliendo. Sí. Es muy importante aprender. Primer video. Me parece son como 2 videos de YouTube. Sí, pero esa es la segunda. Sí, Entonces, desde esta primera, o ustedes simplemente buscan mi nombre completo, Ivonne Magali García Galindo, y le van a dar clic a Welcome. Ahí yo les explico la navegación de la plataforma, chicos, para que ustedes entiendan en qué curso están, con quién, cuáles son los botones básicos, ¿cierto? Por eso me devolví hasta acá, hasta el 20 de junio. Ivonne Magali, ¿qué, profe? García Galindo, ahí, pero ahí ya se los acabo de compartir en el chat. Ah, Este link de YouTube es el link para la primera grabación donde les expliqué la navegación de la plataforma. ¿Listo? Ahí les explico todo, cómo navegan en la plataforma. Bueno, nos vemos para hoy... Nos vemos este video ahorita. Este mes soy Melissa Martínez. Si quieres... Ay, no, para esto, ya. Listo. Listo, bueno. Entonces, para la videoconferencia de hoy vamos a trabajar, ¿cierto? Vamos a hacer algunos ejercicios. El propósito de esta reunión es cómo realizar ejercicios relacionados con el primero y segundo componente formativo. A ver, yo me regreso acá. Entonces vamos a ir acá, contenido de cursos. Proyecto. Actividades de aprendizaje guía. Y tenemos los componentes formativos. Tenemos las actividades de aprendizaje. Les estoy repitiendo como esto de la primera videoconferencia. Acá ustedes van a encontrar todos los calificables, el test, el foro, aunque usted el foro lo encuentra desde la página principal, acá en el link foros. Profe, yo hice... Acceden al foro Let's Meet. Perdón, profe, yo hice la actividad del foro y mi presentación. Eso está muy bien, son 4 actividades. Entonces, ¿cuál me faltaría ahí? Tiene que revisar el cronograma acá en el proyecto. Está presentación, rutina diaria, estas son las 4 actividades, y la videopresentación.
¿Desde dónde las envían? Desde aquí mismo. Desde ahí acceden. Si no pueden acceder al foro desde acá, por eso les estaba mostrando que pueden acceder al foro desde el link principal. Ya ahí cuando estoy en proyecto, ¿dónde es que le doy? ¿Cronograma? En el cronograma usted se da cuenta, sí, se va a dar cuenta de las fechas, Ah, sí. de las actividades, si son calificables o no, ¿cierto? Y estas fechas yo las tengo presentes a la hora de enviarles la lista de las personas que hicieron las actividades a tiempo. No quiere decir que en estos momentos usted no pueda acceder a todas estas actividades. Todo está disponible desde el día 1, 15 de junio, hasta el día 18 de julio. Sí se va hasta el 18 de julio. A ver, yo reviso. Hasta el 18 de julio, sí. Ese es el último día. Entonces vean que los cursos son cursos cortos. Son cursos de un mes, de 30 días, a veces de menos de 28 días. Entonces, por eso como ponerse al día. El propósito de la reunión de hoy es poder hacer las actividades. Let's introduce ourselves. A ver, yo verifico acá. Un momento, por favor. Le damos acá clic para acceder al recurso educativo. Ver contenido. Y vamos a ir navegando a través del contenido. Entonces recuerden que la primera parte era lo básico. Hello, it's nice to meet you, que ya lo vimos en la videoconferencia anterior. Ahora es let's introduce ourselves. ¿Qué vamos a trabajar? El presente simple. Ustedes encuentran acá el presente simple, algunos verbos. Que ustedes aprendan a conjugar los verbos. La primera, la segunda y la tercera persona, ya sea singular o plural. Recuerden que en presente simple tenemos una regla básica que es la de la S en la tercera persona singular. La conjugación con S. Entonces eso lo vamos a revisar, ya se los voy a explicar. Pero les estoy mostrando para que ustedes por favor revisen este contenido, porque este contenido Yo está estoy para ustedes. intentando entrar y no soy capaz. A ver, No, no son capaces de entrar, yo ¿sí? no he podido. Ingresan al curso, le dan contenido del curso, Sí, aquí estoy. English, dos Word. luego le da proyecto, Sí, y en ahí ya. proyecto usted va a encontrar todo. Encuentra el cronograma, encuentra las actividades de la guía de aprendizaje, encuentra las sesiones en línea. Entonces estamos en las actividades de aprendizaje. Ya. En las Ah, actividades de aprendizaje, por favor, revisen la guía, porque la guía es la que le va a decir qué es lo que usted debe hacer en cada actividad. No es a la loca, no es que porque la actividad se llame rutina diaria, entonces yo escribo cualquier cosa sobre rutina. Yo se lo sí. devuelvo, debe tener las indicaciones, todo lo que pide la guía. Y acá ustedes encuentran las unidades que se llaman componentes formativos. Entonces tengo componente formativo 1, componente formativo 2 y componente formativo 3. Sí. Vamos a revisar el componente formativo 2 que se llama Let's Introduce Ourselves. Ya se encontró la ruta. Entonces cuando usted viene acá le dice clic aquí para acceder al recurso educativo. ¿Ya lo Aquí, encontró? sí, señora. Aquí hay clic para acceder a recurso educativo. ¿Le doy clic ahí?
Pues ahí voy con usted. Hola. Hola. Le voy a dar clic. Hello, teacher. ¿Qué le habrá hecho? ¿Qué le habrá yo hecho esto? Ay, no, eso no se escucha nada. Se trabó. Buenas. Hello, ¿Se fue la profesora? como que sí. ¿Dónde nos quedamos? Chicos, qué algarabía, ¿cierto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por Dios bendito? Bueno, y vamos acá, ¿no? Let's introduce ourselves. Sí, Listo. Bueno, entonces ustedes van a encontrar acá, presentémonos. van a encontrar, pues cierto, ya le dan ver contenido, ver contenido, ver contenido. Las estructuras gramaticales para el uso del presente simple, que ya se las voy a explicar. Tienen algunos ejemplos, tienen también pues como el audio de ciertas frases. Las diferentes formas de expresión, o sea, la afirmativa, la negativa, la interrogativa. Tenemos esto que se llaman los WH questions, que son las preguntas de información, por eso se llaman WH, preguntas de información, porque yo no puedo responder sí, no, sino que yo tengo que dar información cuando a mí me preguntan qué, dónde, cuándo, cómo, quién, por qué, ¿cierto? Todo esto es presente simple. Acá ustedes encuentran la actividad didáctica, completar los espacios, es una actividad interactiva. Le vamos a dar continuar. Sí, carga, ya, listo. Pronombres personales, ¿cierto? Su función, sujeto y objeto. Pronombres objeto. Singular, plural. Encuentran otra actividad didáctica. La formación, información personal. Familia. Ya está. Listo, es todo esto lo que está acá disponible. Cuando yo vengo acá donde dice menú, lo que pasa es que generalmente, vea que acá no alcanzo a acceder a todo, pero acá yo tengo como el resumen. Entonces, tiempo presente simple, los pronombres personales y los pronombres objeto. ¿Sí? Bueno, Me tocaría hacer este y los dos anteriores también. sí, claro. Sí, sí. Pues tendría que hacer el anterior. Nosotros en estos momentos estamos acá. Entonces ya vamos a empezar con la explicación. Ah, ya. ¿Listo? Entonces, la explicación es básica para que usted aprenda lo básico del inglés. Lo básico del inglés, esto es nivel 1. Lo básico del inglés es que usted empiece a, sepa hablar de usted mismo, personal information. Por eso siempre cuando empezamos a estudiar inglés, siempre vamos a encontrar un primer tema que se llama Hello, it's nice to meet you. Si usted revisa acá en el componente formativo, este se llama Hello, it's nice to meet you. Donde usted va a encontrar lo básico, más básico. ¿Qué es lo más básico en inglés? O en cualquier idioma, a aprender a saludar, aprender a decir hola y aprender a decir adiós,
¿cierto? Entonces, si vamos a mirar ese primer componente, usted va a encontrar los artículos definidos, indefinidos, los sustantivos, ¿cierto? El abecedario, los colores. Bueno, ya acá hay como una síntesis de lo que es, de lo que se vio en ese primer componente. Vea que acá está el material para descargarlo. Usted puede descargar el material y puede utilizar como un material complementario. ¿Sí? Entonces está el verbo to be. El verbo to be es el primer verbo que nosotros vemos, porque como lo primero que nosotros aprendemos a decir en cualquier idioma es decir hola y adiós, ¿cierto? Dar y preguntar por información personal, entonces revisen la segunda videoconferencia. Y la información personal en inglés se utiliza con el verbo to be, por eso siempre vamos a ver el primer verbo, siempre que ustedes han estudiado en cualquier idioma también, ¿no? O sea, el verbo ser y el verbo estar. Aprender a decir soy y estoy. Eso es lo básico. Con el to have y I am. Ese have también, el tener, ¿no? No es tan Sí. básico, pero es básico porque este también me va a servir a mí como auxiliar. Ese have. ¿Sí? Entonces revisen estos componentes. Entonces, para nosotros poder hablar en inglés o en cualquier idioma adicional como a esta información personal, yo voy a empezar como a trabajar con lo que se llaman los pronombres personales. ¿Qué son los pronombres personales? Es el yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. A través de los pronombres personales yo puedo conjugar los verbos en inglés. ¿Para qué me sirven a mí los pronombres personales? Para yo poder aprender a conjugar los verbos. Entonces, si ustedes revisan, en español tenemos muchas conjugaciones. Tenemos canto, cantamos, ¿cierto? Canto, cantas. Canta, cantamos, cantáis, cantan. Ahí van 6 conjugaciones. Más vos cantás, van 7. En inglés, el presente simple solamente tiene 2 conjugaciones. El presente simple de quiénes, de otros verbos que no son el verbo to be, porque el verbo to be tiene 3 conjugaciones. Y digamos que acá ustedes como que empiezan como a disvariar, ¿no? Como que, ay, no, profe, no le estoy entendiendo. ¿Cómo así que el primero que vemos es el verbo to be, pero ya me va a explicar presente simple, pero me dice que el verbo to be también es presente simple? El presente simple es el verbo para expresar la realidad como la vemos, como la sentimos, ¿cierto? Las actividades regulares. Generalmente todo el tiempo estamos hablando en presente. Entonces es el verbo, es el tiempo verbal básico. Cuando yo hablo de mi información personal utilizando el verbo to be, es decir, los verbos, la conjugación del verbo to be, ¿cómo se llama el verbo? Be. Este es el verbo en infinitivo, be, pero tiene 3 conjugaciones que son así, am, is, are. ¿Y cómo sé la conjugación? La sé con los pronombres personales. Yo sé que cuando yo digo yo, el verbo es am. Cuando yo digo he, cuando yo digo, espérame, he, cuando digo she, cuando digo it, el verbo es is. Entonces, a ver, yo les pongo acá otra. Es. Y que cuando yo digo you, cuando yo digo we, cuando digo they, el verbo es are. La conjugación. De la misma forma que yo digo cantamos. Yo nunca voy a decir yo cantamos. ¿Cierto? Suena rarísimo. O tú cantamos. No. Si yo sé que cuando yo digo cantamos, esta es la declinación del verbo. ¿De qué pronombre? Del nosotros. Entonces, por eso cuando hablamos de las conjugaciones,
Y en este caso del presente simple, ya sea con el verbo to be o con otros verbos, nosotros tenemos que saber los pronombres personales. Entonces, los pronombres personales es ¿quién habla? Siempre la persona que habla soy yo, en singular. La persona que habla en plural soy yo con otro yo, o sea, nosotros. La persona con quien yo hablo, o sea, mi interlocutor, es la segunda persona, o sea, el usted, o el vosotros, o el tú, o el ustedes, ¿sí? Entonces lo tengo en singular, tú, usted, o en plural, ustedes, vosotros. Y la tercera persona siempre es de lo que se habla. Yo puedo hablar de él, de ella o de esto, la clase, la situación del país, la economía, el trabajo, el estudio, ¿sí? O yo puedo hablar de todo eso en plural, de ellas dos, de ellos dos, de la clase y la materia, ¿sí? Y siempre el plural va a ser they. Entonces, yo tengo presentes estos pronombres para saber cómo declinar el verbo. Como les decía, canto, entonces canto acá. Cantamos iría acá. Cantáis, cantan, ¿sí? Bueno, eso es importante. Acá lo podríamos volver a colocar, pero no es necesario. Sí se los voy a poner, pero con las conjugaciones del presente simple. En inglés tenemos 2 conjugaciones. En español ya dijimos que tenemos 7 conjugaciones con el voceo. En inglés solamente tenemos 2. ¿Cuáles son las 2 conjugaciones? Un verbo, denme un verbo. Estudiar. Listo, vamos con el verbo estudiar. Yo tengo 2 conjugaciones para study. Study and studies. ¿Cuándo utilizo study? Utilizo con yo, con nosotros, con tú, con ellos, ellas, estos. Voy a utilizar esta conjugación. ¿Cuándo utilizo esta otra conjugación? Studies. La voy a utilizar cuando voy a hablar de ella, cuando voy a hablar de él, cuando voy a hablar de esto. Esas son las 2 conjugaciones del presente simple. Estamos hablando de las afirmativas, affirmative sentences. Es decir, que cuando yo quiero construir una oración afirmativa, yo lo que tengo que tener presente es saber de quién estoy hablando. Pregunta, si yo digo three, perdón, no digo three, sino three. ¿Por qué pronombre personal me pueden reemplazar three? Si yo digo Laura, ¿por qué pronombre personal me pueden reemplazar Laura? Si yo digo John, ¿por qué pronombre personal? Si yo digo my parents. ¿Entienden la pregunta que les estoy haciendo? Para que me participen, por favor. ¿Entienden la pregunta o les vuelvo a explicar? Pues yo diría que lo voy a explicar. Bueno, entonces les voy a dar un ejemplo. Yo digo, mi gato es Onyx, ¿cierto? Ese es su nombre. Yo acá no quiero colocar mi gato de nuevo, no quiero colocar mi gato, quiero reemplazar mi gato por un pronombre. ¿Qué pronombre voy a poner? ¿Yo? No. Tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Cuál es el pronombre que yo debo poner acá si yo voy a hablar de mi gato? Yo, Yo no soy mi gato.
El, Ah, Bien. no, profe. el gato. Él, bravo. Sí, el gato, el gato. Pasaron la lección número 1 de gramática española. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo voy a decir he Y is black. Entonces, chicos, eso es lo básico en inglés para poder aprender a hablar. Que yo Él es tengo que, negro. yo tengo que organizar mis ideas. ¿Cómo organizo mis ideas en oraciones? Con sujeto, con verbo y con complemento. Pero para poder utilizar el verbo, yo tengo que conocer los pronombres personales para saber cómo conjugo el verbo. Porque hay unas reglas de conjugación. Como yo nunca voy a decir mi gato cantamos, ¿cierto? Nunca voy a decir mi gato cantáis, nunca. ¿Por qué? Porque esa no es la conjugación para mi gato. Para mi gato es él, yo digo él canta, él maulla. ¿Sí? Entonces, la pregunta y el ejercicio que los voy a poner a hacer es que si yo digo mi gato lo puedo reemplazar por él. Por él. Si yo digo árbol, ¿por qué lo puedo reemplazar? También por él. Por él o por esto, ¿no? O sea, ¿y cuál es el pronombre en Oh, inglés? ah, ¿Cuál es el pronombre en Y. inglés? It. Muy bien. Si yo digo Laura, ¿cuál es el pronombre para referirme a Laura? sí, she, Sí, muy bien. ¿Cuál es el pronombre para referirme a John? he, he, Sí, muy bien. Para referirme a my parents. we, no, they. they. Muy bien, ellos, mis padres. Vamos bien. Eso es lo básico, chicos. Eso es lo básico, básico. ¿Sí? Si yo digo mi gato y yo, my cat and I, ¿por cuál lo puedo reemplazar? Mi gato y yo. Sí. We. Muy bien, nosotros. Sí. Exacto. Si yo digo the rose, la rosa, ¿por cuál la reemplazo? La rosa. Por she. No. She No. es persona y he Sí. es Por la it. persona. Ah, ya. Sí, Entonces the rose, ¿por cuál lo reemplazo? por La it. rosa. Por it. Por Muy it, bien. sí. Pero si yo digo the roses, ¿por cuál lo Las reemplazo? rosas. Las rosas, ¿por cuál lo reemplazo? With. No, they sería. No. They, muy Sí. bien. Si yo digo John and María, ¿por quién lo reemplazo? We. Eso se llama María o John, para que... Ah, ya, ya. Por it. Ah, serían de No, ustedes. ¿Sería Joe? no, John y María. Tampoco. John y María, ¿quiénes son? Ellos. Ellos, o sea que They. they, por they. Entonces vea que acá ustedes se dan cuenta que they es el plural. They es el plural de she con she. They es el plural de he con he. They es el plural de it con it. Como ejemplo, colocando dos. ¿Se entiende? O sea, si yo tengo dos, o si yo tengo mujer, hombre y cosa, es decir, que yo puedo hablar de they cuando yo también estoy hablando de cosas, una rosa más una rosa, estoy diciendo they. Cuando estoy diciendo un hombre con un hombre, they. Cuando estoy diciendo una mujer con otra mujer, they. Si yo quiero acá poner hombre y mujer para referirme a ellos, o sea, como en el caso de mis padres o en el caso de John y María, ellos, They. sigue siendo ellos. Si yo estoy hablando de la clase y las notas, la evaluación de la clase, o sea, it con it, voy a hablar de they en plural, ¿sí? O si yo estoy hablando del señor, de la señora y de, no sé, su casa.